Hola, bienvenidos. Soy Fernando Macías Manán y en este podcast comentaré los libros que están marcando tendencia en el mundo. Si quieres estar enterado de lo más actual en los negocios, el conocimiento, la tecnología, entre otras muchas cosas, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes en este mundo del conocimiento desde las hojas. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio desde las hojas. En esta ocasión hablaré de un libro el cual me tardé mucho tiempo en leer, pero la verdad una vez que lo leí me encantó por muchas cosas. Como lo he comentado, a mí me gusta mucho el emprendimiento. Desde hace ya muchos años me enfoco en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, sobre todo en cosas de emprendimiento exponencial, en planes de negocio, en impulsar el emprendimiento con una visión global en los jóvenes, y es por eso que este libro ha impactado mucho para mí. Y realmente me arrepiento de haber tardado tiempo en leerlo después de tenerlo desde hace ya varios años en mi biblioteca para libros para leer y que por alguna u otra razón lo había dejado ahí y no le había tomado ni le había dado el tiempo necesario. Y me refiero nada más y nada menos que al libro De 0 a 1, notas sobre nuevas empresas o cómo construir el futuro. Este libro lo escribió Peter Thiel en 2014. Como les digo, ya es un libro un poco viejo, un poco antiguo, tiene 7 años. Y la verdad es que este libro me ha dejado bastantes cosas, por lo menos a mí, muy interesantes, que es algo que estuve buscando durante todo este tiempo y realmente muy pocas personas lo manejan, muy pocas personas lo saben, sobre todo lo que es crear nuevas empresas. Cada vez hay más personas, pero yo estoy hablando de estos años en los que he estado metido en el ámbito de emprendimiento y a mí, en lo personal, me aclaró ciertas dudas que todavía tenía y que quedaban por ahí en el aire. Espero a ustedes les sirva, también les guste. Sobre todo va a ser un libro para emprendedores, para personas que están iniciando negocios, que les gustan las startups, que les gusta pensar en crear el nuevo unicornio mexicano o el nuevo unicornio latinoamericano, va a depender de donde me estén escuchando, que están pensando o que buscan crecer su empresa y no han sabido cómo. Yo creo que este es el libro que te da la receta, por lo menos te pone algunos puntos que son muy importantes y son muy necesarios tener en cuenta para que podamos iniciar un negocio pensándolo como una startup, para que pueda ser un negocio que impacte de una manera más exponencial. Y bueno, vamos iniciando con el libro. Como yo les comento, no es un resumen como tal, son mis comentarios, es lo que yo subrayé y voy a estar haciendo comentarios cuando lo crea necesario o cuando crea que tengo algo que aportar. Iniciamos con este capítulo número 1 que se llama El desafío del futuro y comienza con lo siguiente. Nadie puede predecir el futuro con exactitud, pero sabemos dos cosas. Será diferente y debe estar arraigado en el mundo de hoy. Esta frase a mí me encanta por muchas cosas, sobre todo ahora a partir de la pandemia, de esta crisis del COVID que nos ha hecho replantearnos la manera de hacer negocios, que han surgido nuevos negocios, nueva forma de hacer las cosas y que también están haciendo que desaparezcan otras formas de hacer las cosas. Sin embargo, hay que dejarlo muy claro, y esta frase va mucho con esto. Al día de hoy nadie puede predecir el futuro, nadie. No hay futurólogos, aquellos que dicen te voy a predecir, realmente nadie sabe. Podrás comprender una tendencia, podrás animarte a decir más o menos o a creer con lo poco o mucha información que quieras tener o que pienses tener. Podrás animarte a dar una prospección, pero nadie te puede decir al día de hoy cómo va a ser el futuro o qué sigue. Apenas estamos viendo si va a funcionar la vacuna, si no va a funcionar la vacuna, cómo va a ser el mundo post vacuna, vamos a poder viajar, vamos a poder estarnos moviendo como antes o ya no, va a haber nuevas cepas, etcétera, etcétera. Entonces nadie nos puede predecir este futuro, ni en la forma, ni en la vida personal, ni en los negocios. He visto por ahí algunos gurús que ya están diciendo cómo va a ser los negocios del futuro, pero realmente es que nadie lo sabe. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que sí podemos hacer es prepararnos lo mejor posible, que esta es una de las ideas con este podcast, darles conocimiento que está en inglés, como lo he comentado, y que muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de estudiar el idioma o por alguna extraña razón o no han querido estudiarlo, y bueno, que les estoy tratando de acercar este conocimiento desde mi perspectiva. Continúa el libro diciendo, cuando pensamos en el futuro, esperamos un futuro de progreso. Ese progreso puede tomar una de dos formas. El progreso horizontal o extenso significa copiar cosas que funcionan pasando de 1 a la n. Este progreso horizontal es fácil de imaginar porque ya sabemos cómo se ve. Por otro lado, está el progreso vertical o intensivo, que significa hacer cosas nuevas, pasar de 0 a 1. El progreso vertical es más difícil de imaginar porque requiere hacer algo que nadie más ha hecho.
Si tomas una máquina de escribir y construyes 100, has logrado un progreso horizontal. Si tienes una máquina de escribir y construyes un procesador de textos, has logrado un progreso vertical. Entonces, por eso dice, cuando partimos de algo que ya existe, es muy fácil ir de 1 a la n, ese es el progreso horizontal o extenso, y es mucho más difícil ir de 0 a 1, que es el progreso vertical o intensivo. Continúa. La fortaleza más importante de una empresa nueva es el pensamiento nuevo, incluso más importante que la agilidad. El tamaño pequeño ofrece espacio para pensar. ¿Qué tiene que hacer un startup? Cuestionar las ideas recibidas y repensar el negocio desde cero. Y ahora con toda esta pandemia hemos visto una forma diferente de hacer negocios. Apareció el dropshipping, aparecieron las dark kitchens, creció, se desarrolló, aunque ya venía, pero de una manera más exponencial, todo lo que son Uber Eats, lo que es Rappi, lo que es Didi, etcétera, etcétera. Esta nueva forma de pensar de las startups va a venir a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades diferentes. Hay otros lados, por ejemplo, en China hay un café que me gusta mucho que se llama Luckin Coffee. Ese se enfocó más que solamente en la experiencia del café, se enfocó también en la atención al cliente y en la velocidad de entrega. Entonces todo se hace a través de una aplicación. Más adelante explicaré un poco más de lo que es Luckin Coffee, porque también hay cosas muy positivas que hablar, pero también hay cosas de errores que aquí comenta el libro que yo creo que ellos han cometido y que da como resultado, o que está dando como resultado, que la empresa se haya declarado en la bancarrota. Pero lo hablaremos más adelante. Y también hablaremos más adelante del ejemplo de China sobre el progreso horizontal y el progreso vertical. ¿Por qué? Porque nos hablaremos de la importancia de la planificación de los negocios e iremos desmenuzando este libro. Esto es lo que habla básicamente para mí en el capítulo 1. Ahora, capítulo número 2. Dice, festeja como si fuera 1999. ¿Por qué? Porque en el 1999, los que recuerden o los que sean suficientemente grandes como uno, nos tocó este .com, que era la creación de páginas web, todo el .com, que fue una locura y duró aproximadamente 18 meses, poquito más, del 98 al 2000, hay quienes dicen que del 97 al 2000, etcétera, etcétera. Pero fue esta burbuja en donde hubo un fuerte crecimiento de los valores económicos de las empresas relacionadas con Internet. Y luego, después de este gran boom, bueno, llegó un momento en que se cayó todo, la burbuja tronó y llevó a la quiebra a gran cantidad de empresas. Los emprendedores que se quedaron en Silicon Valley aprendieron 4 grandes lecciones del colapso, de este colapso que hablamos de las .com, que todavía guían el pensamiento empresarial actual. Y los 4 puntos que nos menciona son los siguientes. Número 1. Realice avances incrementales. Las grandes visiones inflaron la burbuja, por lo que no deberían ser consentidas. Cualquiera que diga que puede hacer algo grandioso es sospechoso, y cualquiera que quiera cambiar el mundo debería ser más humilde. Los pasos pequeños e incrementales son el único camino seguro hacia adelante. Quedaron ciscados, por decirlo de alguna manera, y ya nos dimos cuenta de que el éxito no viene de la noche a la mañana, como nos lo hacen creer en los gurús de emprendimiento y negocios, como en eso de que de la noche a la mañana, lo dije en el libro pasado, el problema es que no nos dicen que la noche dura 10 años, o puede llegar a durar 10 años para lograr. Aquí veremos que son incluso a veces un poco más. Pero lo que nos dice es, tienes que dar pasos pequeños e incrementales, no estáticos, no lineales, incrementales, que te llevarán con un camino más seguro o seguro hacia adelante. Número 2. Mantente delgado y flexible. Y nos dice, todas las empresas deben ser ajustadas, que es un código para no planificado. No debes saber lo que hará tu negocio. La planificación es arrogante e inflexible. En su lugar, deberías probar las cosas de itinerar y tratar el espíritu empresarial como una experiencia agnóstica. También hablará de la metodología Lean, cómo vas haciéndote más rápido para tomar mejores decisiones, para poder revisar más rápido el impacto que estás teniendo, para poder ir siguiendo los avances que tiene tu empresa. Por eso te dice que no planifiques tanto, eso se toma como arrogante, porque al planificar y si haces una planificación muy definida, te haces muy inflexible. Número 3, mejora la competencia. No intentes crear un nuevo mercado antes de tiempo. La única forma de saber qué tiene un negocio real es comenzar con un cliente ya existente, por lo que debes construir tu empresa mejorando los productos reconocibles que ya ofrecen los competidores exitosos. Esto lo hace muy bien China, o lo hizo muy bien China durante muchos años. No nada más China, o sea, si nos vamos al pasado, también Estados Unidos, muchas cosas de las que creó después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a trabajar sobre la investigación o con ayuda de investigadores de otros países para lograr creciendo. Pero regreso, todos sabemos o hemos escuchado
que en China no existen las compañías extranjeras, sobre todo de tecnología, no entran, no tienen cabida. Pero los chinos no las necesitan porque ellos tienen sus propias versiones. Es decir, para Facebook ellos tenían Renren, para YouTube ellos tenían Youku, 56, Tudou, etcétera, etcétera. Para Twitter ellos tienen Weibo, para WhatsApp ellos tienen WeChat, bueno, antes tenían QQ Chat, etcétera, etcétera. Ellos, ¿qué hicieron? Copiaron. Ya no tuvieron que crear o encontrar el hilo negro. Ya sabían, el mercado existía y las necesidades existían, solamente cópialo, trabájalo y mejóralo. Y eso los chinos lo tienen muy claro y siempre lo han dicho. ¿Para qué empezar de cero si ya trabajaron otras personas? Mejor vamos a trabajar en mejorar la rueda. ¿Sí? ¿Para qué volver a hacerla? Platicaremos más adelante también sobre toda esta evolución de China. Pero bueno, este será otro libro donde se verá este pensamiento muy claro, cómo lo tienen y cómo han logrado hacer muchas cosas de las que también hablaremos o mencionaremos aquí, pero hablaremos mucho en ese libro. Número 4. Céntrate en el producto, no en las ventas. Si tu producto requiere publicidad o vendedores para venderlo, no es lo suficientemente bueno. La tecnología se trata principalmente de desarrollo de productos, no de distribución. La publicidad de la era de las burbujas era obviamente un desperdicio, por lo que el único crecimiento sostenible es el crecimiento viral. Entonces, estos 4 puntos se convirtieron en dogmas en el mundo de las startups, de acuerdo al libro. Y los dogmas quedaron de la siguiente manera. 1. Es mejor arriesgarse a la osadía que a la trivialidad. Hay que prepararnos, hay que planificar. Un mal plan es mejor que ningún plan. Los mercados competitivos destruyen las ganancias. Las ventas son tan importantes como el producto. Estas son las lecciones que aprendieron o que son los dogmas que se siguen o que tiene el mundo de las startups, sobre todo después del .com. Y cierra finalmente esta sección diciendo: lo más contradictorio de todo no es oponerse a la multitud, sino pensar por uno mismo. Capítulo 3. Todas las empresas felices son diferentes. La versión empresarial de nuestra pregunta contraria es: ¿qué empresa valiosa no está construyendo nadie? Esta pregunta es más difícil de lo que parece, porque tu empresa podría crear mucho valor sin llegar a ser muy valiosa en sí misma. Crear valor no es suficiente, también necesita capturar parte del valor que crea. La lección para los emprendedores es clara. Si deseas crear y capturar valor duradero, no crees un negocio de productos básicos indiferenciados. Dentro de este capítulo va a manejar varios temas o varias temáticas o subcapítulos o subíndices, como los quieran llamar. Y los voy a manejar yo como subtítulos para que quede más claro, ¿no? El nombre del capítulo y los subtítulos dentro de ese capítulo. Subtítulo número 1. Mentiras que la gente dice. ¿Qué parte del mundo es realmente monopolista? ¿Cuánto es realmente competitivo? Es difícil de decir, porque nuestra conversación común sobre estos asuntos es muy confusa. Para el observador externo, todas las empresas pueden parecer razonablemente iguales, por lo que es fácil percibir solo pequeñas diferencias entre ellas. Pero la realidad es mucho más binaria que eso. Existe una enorme diferencia entre la competencia perfecta y el monopolio, y la mayoría de las empresas están mucho más cerca de un extremo de lo que normalmente creemos. ¿Cuáles son las mentiras del monopolio? Los monopolistas mienten para protegerse. Saben que alardear de su gran monopolio invitará a ser auditados, escudriñados y atacados. Dado que quieren que sus ganancias de monopolio continúen sin ser molestadas, tienden a hacer todo lo posible para ocultar su monopolio, generalmente exagerando el poder de su competencia, que a veces es inexistente. Y nos da en esta parte un highlight, o nos pone una parte entrecomillada que dice: en los negocios, el dinero es algo importante o lo es todo. Los monopolistas pueden permitirse pensar en otras cosas además de ganar dinero. Los no monopolistas no pueden. El siguiente subtítulo es el capitalismo monopólico. Dice: entonces, los monopolios pueden seguir innovando porque las ganancias les permiten hacer planes a largo plazo y financiar los ambiciosos proyectos de investigación, con lo que las empresas atrapadas en la competencia no pueden soñar. Nos habla de una gran metáfora poderosa basada en la termodinámica y dice: en los negocios, el equilibrio significa estasis, es decir, estancamiento. Y estasis significa la muerte. Entonces por eso dice que no debe de haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque al momento de estar equilibrados, pues ya nadie está buscando sobresalir. Y entonces todo se vuelve estático, estancado. Y eso se convierte en la muerte para las empresas y para los negocios. Cierra esta parte diciendo con Tolstoy, abre Ana Karenina observando lo siguiente: todas las familias felices son iguales. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. Los negocios son todo lo contrario. Todas las empresas felices son diferentes.
Cada una se gana el monopolio resolviendo un problema único. Todas las empresas fallidas son iguales. No lograron escapar de la competencia. Entonces, básicamente nos dice que los monopolios son un mal necesario. Hemos crecido siempre escuchando que los monopolios son malos, pero ahorita lo que te dice es, cuando tú tienes un monopolio, tienes suficiente dinero para poder hacer investigación y desarrollo, para poder enfocarte en otras cosas que no sea hacer dinero. Y por eso eres feliz. Y sobre todo si tú te enfocas en una parte o en un área muy específica, entonces eres feliz a tu manera y cada empresa será feliz a su manera. Sin embargo, las empresas fallidas no todas son infelices de la misma manera. ¿Por qué? Porque no pueden escapar de ese círculo de la rata, de esa competencia, y no tienen dinero para poder crecer, seguir desarrollando, crear nuevos productos o mejorar sus productos. Capítulo 4. La ideología de la competencia. Los peligros de la competencia imitativa pueden explicar parcialmente por qué las personas con una ineptitud social similar a la del Asperger, parecen tener una ventaja en Silicon Valley en la actualidad. Si eres menos sensible a las señales sociales, es menos probable que hagas las mismas cosas que todos los que te rodean. Y bueno, esto es clásico. Yo tuve la oportunidad de estar en Silicon Valley, de estar estudiando, haciendo un bootcamp durante un tiempo y estar observando. Yo más quiero estudiar programación. Yo soy internacionalista de carrera. Pero la programación siempre me ha gustado, me ha llamado, lo hago como hobby. No soy un gran programador, pero lo que quería era entender. Y yo quería entender, cuando me fui a hacer este bootcamp, era entender no nada más la programación en sí, sino yo quería entender el ambiente de Silicon Valley. Y eso era mi tarea principal. Y efectivamente, lo que pasa es que si tú estás a las nuevas tendencias, tu capacidad de crear, de innovar, pues a veces la pierdes porque estás tratando de copiar lo que hacen otros o de igualar lo que están haciendo otros. Sin embargo, el que está un poquito más inmerso en sí mismo, que se pierde las cosas de lo que lo rodean, es el que puede crear o puede tener más capacidad de visualizar esos detalles que otros no están entendiendo o no están comprendiendo, visualizando, y poder trabajar en él para resolver ese problema y crear su monopolio en esa parte. Capítulo 5. Ventaja del last mover. Moverse al último. Comienza diciendo: un gran negocio se define por su capacidad para generar flujos de efectivo en el futuro. Los inversores esperan que Twitter pueda capturar beneficios de monopolio durante la próxima década, mientras que los días de monopolio de los periódicos han terminado. Volvemos, esto fue en 2014, ahorita ya estaba Twitter, ya tenía fuerza, ya llevaba varios años teniendo fuerza. Sin embargo, los periódicos seguían siendo muy poderosos, sobre todo los impresos. Y eso es algo que también ha desaparecido con la pandemia. Yo recuerdo, justo antes de la pandemia, todos los días llegaba aquí a casa el periódico. Nos lo dejaban desde la mañana, uno ya se despertaba, ya tenía el periódico puesto en la cochera. Sin embargo, con la pandemia pues desapareció, ya no se escuchaba la moto que llegaba a las 4:30 de la mañana a entregar el periódico. Que qué lástima, porque hay muchos emprendedores, historias de emprendimiento que empezaron repartiendo, agarraron la disciplina repartiendo periódicos en su bicicleta, levantándose todas las mañanas. Recordarán a Warren Buffett. Ahorita estoy leyendo el libro de Wim Hof Method, el método de Wim Hof, que también es una persona que habla que él empieza a repartir periódicos y cómo le da esa claridad y cómo le da esa estructura y cómo le da esa disciplina para que en el futuro le abrirá las puertas para muchas cosas. Y habrá otro libro que leí hace mucho tiempo, de Paperboy Fabel, o las historias del joven que reparte los periódicos. Entonces el monopolio lo tenían los periódicos y Twitter va más a lo que está esperando su tiempo. Y ahora, el día de hoy, pues Twitter es algo que, pues las noticias básicamente todos están ahí. Cuando alguien quiere enterarse de algo, ¿dónde es lo primero que uno busca? O que a uno recurre a Twitter. Continúa diciendo: la comparación de los flujos de efectivo descontados muestra las diferencias entre las empresas de bajo crecimiento y las nuevas empresas de alto crecimiento en su punto más marcado. La mayor parte del valor de las empresas de bajo crecimiento se encuentra a corto plazo. Un negocio de la vieja economía, como un periódico, podría mantener su valor si puede mantener sus flujos de efectivo actuales durante 5 o 6 años. Por otro lado, las empresas de tecnología siguen la trayectoria opuesta. A menudo pierden dinero durante los primeros años. Se necesita tiempo para construir cosas valiosas y eso significa ingresos retrasados. La mayor parte del valor de una empresa de tecnología vendrá al menos de 10 a 15 años en el futuro. Es lo que decía. Ahorita muchos dicen: ok, tengo esta empresa, está vendiendo, híjole, soy muy exitoso. Y hay empresas que empiezan
más lento, lo vamos a ir viendo, que van encontrando su nicho, van haciendo pruebas y error, van creciendo y se van haciendo sus pequeños monopolios, y lo queremos ver como lo maneja el autor, van haciendo pequeños monopolios, van creciendo, primero un monopolio en su ciudad, después un monopolio en su región, etcétera, etcétera, hasta que puedan competir. Pero eso les va a tardar de 10 a 15 años el flujo de efectivo muchas veces, el que empiecen a tener ese crecimiento. Muchas empresas, muchos empresarios no están dispuestos a aguantar tanto tiempo. Muchos quieren el éxito inmediato, de la noche a la mañana, pero volvemos. Como lo dije en el libro anterior y como lo comento ahora, el éxito llega de la noche a la mañana, pero la noche a veces dura de 10 a 15 años. Continúa diciendo, la abrumadora importancia de las empresas futuras es contradictoria incluso en Silicon Valley. Para que una empresa sea valiosa, debe crecer y perdurar, pero muchos emprendedores se centran solo en el crecimiento a corto plazo. Tienen una excusa. El crecimiento es fácil de medir, pero la durabilidad no. Aquellos que sucumben a la manía de las mediciones se obsesionan con las estadísticas semanales de usuarios activos, los objetivos de ingresos mensuales y los informes de ganancias trimestrales. Sin embargo, pueden alcanzar esos números y aún pasar por alto problemas más profundos y difíciles de medir que amenazan la durabilidad de su negocio. Un poco de lo que hablamos aquí. Es como los que compran acciones y las están revise todos los días a ver cómo está creciendo. En cambio, las personas que piensan más a largo plazo, que tienen una idea mayor de lo que quieren, investigan la empresa en la que van a invertir, ven el por qué van a invertir, se casan un poco con la idea, investigan cómo está su board, etcétera, etcétera, y dejan su dinero ahí y no lo voltean a ver en años hasta que de repente empiezan a crecer. Pero es lo que hicieron su tarea. Vieron el equipo, vieron todo esto y le apostaron al futuro más lejano, a largo plazo, no al futuro inmediato. Entonces el éxito no es inmediato. Dentro de este capítulo nos pone otro subtítulo que dice características del monopolio y analiza un poco los monopolios. Dice, analiza tu negocio de acuerdo con estas características, puede ayudarte a pensar en cómo hacerlo duradero. No nos queremos enfocar en hacerlo rápido, que tenga ingresos rápidos, que genere ventas rápidas, sino lo que queremos hacer es un producto, un servicio, una startup que perdure. Eso va a ser más difícil de medir, pero si lo logramos estructurar bien, vamos a tener muchas probabilidades de éxito. No quiere decir que el éxito sea seguro. Y nos dice, punto número 1, tecnología patentada. La tecnología patentada es la ventaja más importante que puede tener una empresa, porque hace que su producto sea difícil o imposible de replicar. Como regla general, la tecnología patentada debe ser al menos 10 veces mejor que su sustituto más cercano en alguna dimensión importante para generar una ventaja monopolística real. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, nos dice que si nosotros creamos nuestra propia tecnología, pues vamos a tener un colchón contra la competencia. Hay que patentarla. ¿Cómo estaban las patentes? El país que en el 2020, de acuerdo a números, más patentes tuvo fue China con 452.804 patentes, seguida por Estados Unidos con 354.430. Estamos hablando de 100.000 patentes de diferencia, un 33% más que lo que tiene Estados Unidos. Esto es muy interesante porque hace 15 años China no tenía estos niveles. Ahora, muchos dirán, no, es que sí, pero el nivel de patentes que se hacen en China no es muy diferente, es más bajo que el que se hace en Estados Unidos. Eso no importa. Una mentalidad que tienen los chinos es que ellos generan. Finalmente Brasil es el primer país latinoamericano en patentes que tiene 10.947 o registró 10.947 y México tienen 8.702. Punto número 2, efectos de red. Los efectos de red hacen que un producto sea más útil a medida que más gente lo usa. Por ejemplo, si todos tus amigos están en Facebook, también tiene sentido que te unas a Facebook. Elegir unilateralmente una red social diferente solo te convertirá en un excéntrico. Los mercados iniciales son tan pequeños que a menudo ni siquiera parecen ser oportunidades comerciales. Y aquí hablaría de esta gráfica de campana, ¿no? Esto ya es comentario mío, no viene en el libro, donde dice un pequeño porcentaje son los innovadores, aquellos que crean, que generan las nuevas tecnologías. Y luego están los early adopters o los primeros que se animan a probarla. ¿Por qué? Pues que son gente que les gusta estar arriesgando, estar aprendiendo, estar probando las cosas nuevas que están saliendo y las utilizan para ver si les gustan, qué hay de nuevo, qué hay de bueno. Y después hay un 34% que es la mayoría retrasada, todos aquellos que ya después de que hubo ese boom de cosas, ahorita como lo está sucediendo con las criptomonedas, y finalmente están los escépticos ya en la bajada de la campana. Un 34% aproximadamente de la gente y un 15% o 16% restante de los demás. Punto número 3. Economías de escala. Un negocio de monopolio se fortalece a medida que crece. Los costos fijos de creación de un producto, ingeniería, administración, espacios de oficina, se pueden distribuir en cantidades cada vez mayores de ventas.
Las nuevas empresas de software pueden disfrutar de economías de escala especialmente dramáticas porque el costo marginal de producir una copia del producto es muy cercano a cero. Una buena startup debería tener el potencial de gran escala integrado en su primer diseño. Twitter ya tiene más de 250 millones, eso era en 2014, ahora tiene 353 millones aquí al 2021. No necesitas agregar demasiadas funciones personalizadas para adquirir más, y no hay ninguna razón inherente por la que deba dejar de crecer. Entonces, básicamente te dice, cuando tú empiezas a crear tu proyecto, piensa mucho en lo exponencial, cómo va a desarrollarse, cómo se va a desdoblar, qué tecnología vas a utilizar para que puedas crecer y para que pueda llegar por un bajo costo, pueda llegar a más personas o más personas puedan utilizar tu tecnología. Punto número 4, la marca. Una empresa tiene el monopolio de su propia marca por definición, por lo que crear una marca fuerte es una forma poderosa de reclamar un monopolio. Ninguna empresa de tecnología puede basarse únicamente en la marca, eso también lo deja claro. Siguiente subtítulo dentro del capítulo: construyendo un monopolio. Nos dice la marca, la escala, los efectos de red y la tecnología en alguna combinación definen un monopolio. Pero para que funcionen, deben elegir su mercado con cuidado y expandirse deliberadamente. Empiece pequeño y monopolice. Cada startup es pequeña al principio. Cada monopolio domina una gran parte de su mercado. Por lo tanto, cada startup debe comenzar con un mercado muy pequeño. Siempre pecar por el lado de comenzar demasiado pequeño. La razón es simple. Es más fácil dominar un mercado pequeño que uno grande. Si crees que tu mercado inicial podría ser demasiado grande, es casi seguro que lo sea. El mercado objetivo perfecto para un startup es un pequeño grupo de personas particulares concentradas juntas y atendidas por pocos o ningún competidor. Y volvemos, esto es interesante porque cuando nos habla de monopolios, inmediatamente creemos que son aquellas empresas dominantes en un país que no dejan que haya comunicación, que no dejan que haya canales de televisión extra, que no dejan que haya otra marca de leche, etcétera, etcétera, de ropa, etcétera. Pero nunca nos ponemos a pensar en esos pequeños monopolios que así van comenzando. Crecer o scaling up. Una vez que crees y domines un nicho de mercado, debes expandirte gradualmente a mercados relacionados y ligeramente más amplios. Mientras, elabora un plan para expandirte a mercados adyacentes. No disrumpas, no seas disruptivo. Evita la competencia tanto como sea posible. Sí, básicamente te está diciendo que nadie se dé cuenta que existes hasta que tengas suficiente poder, como decíamos antes, para hacer suficiente ingreso, suficiente flujo para hacer tu propia investigación y desarrollo. Continúa diciendo, pero moverse primero es una táctica, no un objetivo. Lo que realmente importa es generar flujos de efectivo en el futuro, por lo que ser el primero en moverse no te hace ningún bien si alguien más viene y te desbanca. Es mucho mejor ser el último en moverse, es decir, lograr el último gran desarrollo de un mercado específico y disfrutar de años, incluso décadas, de ganancias monopolísticas. Por eso se llamaba este capítulo Las ventajas del último en moverse. Cierra el capítulo diciendo, el gran maestro José Raúl Capablanca lo expresó bien. Para tener éxito hay que estudiar el final antes que todo. Es importante saber a dónde vamos a llegar y ver cómo estaríamos y cómo lo haríamos. Muchas compañías empiezan a ver su empresa, pero nunca ven el final, no ven a dónde quieren llegar, ¿sí? No se ven grandes, no se sienten grandes y cuando llegan a hacerlo ya no saben qué hacer porque ya se les acabó la inventiva o porque no lo previeron. Entonces voltean y dicen, soy demasiado grande, ¿ahora qué voy a hacer? ¿O cómo le voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer? Capítulo número 6. No eres un billete de lotería. Te pregunta, ¿puedes controlar tu futuro? ¿Puedes esperar que el futuro adopte una forma definida o puedes tratarlo como algo incierto? Si tratas el futuro como algo definido, tiene sentido comprenderlo de antemano y trabajar para darle forma. Pero si esperas un futuro indefinido gobernado por la aleatoriedad, deja de intentar dominarlo. Es lo que decíamos ahorita al final del capítulo 5. Hay que ver nuestro futuro, hay que ver cuándo seamos grandes, cómo vamos a trabajar, hay que irlo preparando para tenerlo definido, que sea lo más cierto posible, que adapte la forma que nosotros queramos. Sé que habrá muchos cambios dentro de este crecimiento que no habíamos previsto, pero es mejor prever algo que no prever nada. Y continúa diciendo, un pesimista definitivo cree que el futuro puede conocerse, pero como será sombrío, debe prepararse para él. Quizás, sorprendentemente,
China es probablemente el lugar más definitivamente pesimista del mundo de hoy. Cuando los estadounidenses ven que la economía china crece ferozmente rápido al 10% antes del 2000, imaginamos un país seguro que domina su futuro. Pero eso se debe a que los estadounidenses siguen siendo optimistas y proyectando su futuro o su optimismo en China. Desde el punto de vista de China, el crecimiento económico no puede llegar lo suficientemente rápido. Todos los demás países temen que China se apodere del mundo. China es el único país que teme que lo haga. China puede crecer tan rápido solo porque su base inicial es muy baja. La forma más fácil de que China crezca es copiar sin descanso lo que ya ha funcionado en Occidente. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Ejecutar planes definidos, quemando cada vez más carbón para construir cada vez más fábricas y rascacielos. Pero con una población enorme que eleva los precios de los recursos, no hay forma que los niveles de vida chinos alcancen a los de los países más ricos y los chinos lo saben. Y aquí quiero hacer un comentario muy personal, no puede estar más equivocado. A lo mejor en 2014 sí se veía China así, o lo veían así desde fuera. A los que no saben, he tenido la oportunidad de vivir desde el 2005 hasta el 2015 de base en Beijing, estudiar desarrollo internacional en la Universidad de Tsinghua, la maestría, el doctorado, estudiar su reducción de la pobreza, y siempre he sido alguien que le ha gustado la tecnología y que pues ha seguido mucho el desarrollo tecnológico de China. Y concuerdo un poco para el 2014, sí, se vea como que China no sabía, o sea, ya no estaba, para el 2014 ya no estaba creciendo al 10%, ya estaban en un 7.8 o 8.2, no lo recuerdo en este momento, pero ya habían bajado los ritmos de crecimiento. Sin embargo, ese futuro que dice de pesimista definitivo ya cambió. El China de aquel entonces, que como él dice aquí, usaban el carbón para construir fábricas y rascacielos, ha cambiado. Los chinos comprendieron que tenían que evolucionar, sobre todo en las tecnologías. Y a partir de AlphaGo, de aquella vez que la computadora vence en el juego de Go, que es el juego más complejo de estrategia del mundo, mucho más que el ajedrez, los chinos comienzan a comprender que el uso de la inteligencia artificial va a ser algo, y de las nuevas tecnologías va a ser algo que los va a llevar a la vanguardia, y empiezan a invertir unas cantidades estratosféricas de dinero, lo que hace que al día de hoy vayan mucho más adelante que sus siguientes competencias. Ahí los problemas que hay con Huawei, ahí los problemas que hay con Tencent, Xiaomi, bueno, ahorita no tiene ese problema. Ahí estaba el problema que ahorita vemos con TikTok, que lo querían banear en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no han podido con el algoritmo, no podían el crecimiento, no podían frenarlo. Cambió China, y eso lo veremos, lo platicaremos en un libro más adelante. Yo espero que lo veamos en unos 3 capítulos más, de acuerdo a la programación. El siguiente libro va a ser otro libro de negocios y emprendimiento, y luego ya entramos al de inteligencia artificial, la época de las superpotencias, y hablaremos en este libro el de las superpotencias de la inteligencia artificial, donde se compara China con Estados Unidos, con Silicon Valley, se hace esa comparación y se habla de ese crecimiento, y ahí veremos cómo cambia todo este último párrafo que acaba de decir, de que China no era lo suficientemente capaz de crear, y China da ese brinco exponencial. Hace un par de días China se convierte en el segundo país en aterrizar en Marte con su robot Zhurong. Bueno, eso va a traer muchas cosas. Además, ya llegaron al lado oscuro de la Luna, y en inteligencia artificial tienen una base submarina a más de 5 kilómetros de profundidad, donde están haciendo una investigación que no se conoce y no se sabe el día de hoy qué resultado está teniendo. Entonces, no podría estar más equivocado, aunque sea el creador de PayPal, pero no podría estar más equivocado con respecto a China que lo que está sucediendo actualmente. Pero es normal. ¿Por qué? Porque en el 2014, cuando se escribe este libro, yo creo que la investigación la hizo él en 2013, 2012, 2013 para escribir, o 2013, 2014, China no estaba donde está ahorita. Y termina esta parte diciendo: toda una generación aprendió desde la infancia a sobrevalorar el poder del azar y a subestimar la importancia de la planificación. Vuelve a hablar mucho de la planificación, te dice: tener un plan, aunque sea malo, es mejor que no tener ningún plan. Creemos en el azar, en el de tuvimos suerte, pero realmente no pensamos, o las compañías de ahora no planifican a futuro, no se ven a futuro. El otro subtítulo dentro de este capítulo de que no somos un billete de lotería dice: nuestro mundo indefinidamente optimista. Finanzas indefinidas, comienza diciendo: si bien un futuro definitivamente optimista necesitaría ingenieros para diseñar ciudades submarinas y asentamientos en el espacio, un futuro indefinidamente optimista requiere más banqueros y abogados. Las finanzas personifican
el pensamiento indefinido porque es la única forma de ganar dinero cuando no tienes idea de cómo crear riqueza. Pero el principio fundamental es que el mercado es aleatorio. No puedes saber nada específico o sustantivo. La diversificación se vuelve sumamente importante. Las nuevas empresas de tecnologías de la información funcionan porque creamos computadoras nosotros mismos y las diseñamos para obedecer nuestros comandos de manera confiable. Otras 3 visiones del futuro pueden funcionar. Nos dice, 1. El optimismo definido funciona cuando construyes el futuro que imaginas. 2. El pesimismo definido funciona construyendo lo que se puede copiar sin esperar nada nuevo. Y 3. El pesimismo indefinido funciona porque se autocumple. Si eres un holgazán con expectativas bajas, probablemente se van a cumplir. Incluso en Silicon Valley, impulsado por la ingeniería, las palabras de moda del momento exigen la creación de una startup esbelta o de un lean startup que pueda adaptarse y evolucionar a un entorno en constante cambio. A los posibles empresarios se les dice que no se puede saber nada de antemano. Se supone que debemos escuchar lo que los clientes dicen que quieren, hacer nada más que un producto mínimo viable e iterar nuestro camino hacia el éxito. Pero la delgadez es una metodología, no un objetivo. Hacer pequeños cambios en cosas que ya existen puede llevarlo a un máximo local, pero no lo ayudará a encontrar el máximo global. Siguiente subtítulo y último de este capítulo, y con esto también cierro el podcast del día de hoy, continuaré en el siguiente, la segunda parte, nos habla sobre el regreso al diseño. Se dice, lo mejor que diseñó Jobs o Steve Jobs fue su negocio. Apple imaginó y ejecutó planes definidos de varios años para crear nuevos productos y distribuirlos de manera efectiva. Olvídese de los productos mínimos viables, ya que desde que fundó Apple en 1976, Jobs vio que se pueden cambiar el mundo mediante una planificación cuidadosa, no escuchando los comentarios de los grupos focales o copiando los éxitos de otros. Continúa. Cuando Yahoo ofreció comprar Facebook por $1,000 millones en julio del 2006, pensé que al menos deberíamos considerarlo, pero Mark Zuckerberg entró en la reunión de la junta y anunció, está bien muchachos, esto es solo una formalidad, no debería tomar más de 10 minutos. Obviamente no vamos a vender aquí. Mark vio a dónde podía llevar la empresa y Yahoo no lo hizo. Un negocio con un buen plan definido siempre será subestimado en un mundo donde la gente ve el futuro como algo aleatorio. Y bueno, con esto cierro el primer capítulo o la primera parte del libro. La verdad es que me llevé más tiempo del que creía, pero volvemos, esto es lo que yo he subrayado. Tratado de nutrirlo con algunas de mis ideas o con algunas de mis vivencias. Como les dije, de eso se trata. No es un resumen del libro. Yo creo que escuchar un libro resumido desde mi perspectiva muy personal a veces deja muchas cosas fuera que me servirían a mí, o yo dejo muchas cosas fuera que a otras personas les servirían y hablo de cosas que a otras personas, que a esas mismas personas puede que ya lo conozcan o no les interese tanto aprender. Creo que ahí radica la importancia de leer los libros. Sin embargo, si no tienes el tiempo, si no tienes la posibilidad porque está en un idioma que no conoces, bueno, yo voy a estar, como lo dije, dando mis comentarios, hablando del resumen que yo hice del libro. Por lo pronto, los espero la próxima semana con la segunda parte del libro y seguiremos hablando de muchos más libros. No olviden seguirme en mis redes. Si les gustó, no olviden compartirlo. En YouTube yo saco un video semanalmente donde hablo de tendencias de tecnología o de emprendimiento o de negocios o de China, las cosas que me apasionan. Me pueden seguir en Fernando Macías B, así me encuentran. Manan, aparecen los nombres en chino. O mandarle, si creen que a alguien les puede servir el podcast, les puede gustar, pues no olviden seguirme, darle follow, compartirlo. Y pues yo los espero aquí la próxima semana desde las hojas comentando libros y comentando un poco más sobre conocimiento global. Que tengan excelente semana y hasta la próxima semana.